Gracias, consejero presidente. Para finalizar, el autor de la obra, doctor Osvaldo Chacón Rojas, compartirá con nosotros algunas de sus reflexiones. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Por supuesto que tengo que iniciar agradeciendo primeramente la generosidad del consejero presidente, al doctor Leonardo Valdés. Se ha dado el tiempo para estar con nosotros. Ha sido un honor que haya comentado el libro. De hecho, ha presentado el libro de mejor manera de que como lo pudiera hacer el autor del texto. Están en medio de una carga importante de trabajo, de sesiones importantes y trascendentes de cara a los comicios que vamos a vivir el próximo año, y aún así ha sido muy generoso y ha estado con nosotros. Eternamente agradecido, consejero presidente. Agradezco también, por supuesto, al licenciado Luis Eduardo Garzón. Era importante para esta presentación tener también el enfoque penal electoral, y me sumo, por supuesto, a los saludos a mi amigo el maestro Vargas, que no pudo estar con nosotros en esta tarde. A mi amigo también el contador Cristalinas. Lo he dicho en otros foros, y no porque tenga, y más allá de la amistad, realmente su llegada a la unidad de fiscalización en el IFE marcó un antes y un después en la realización de estos ejercicios, y los mejores testigos son los partidos políticos. Habría que preguntarles a ellos. Muchas gracias, estimado Alfredo, por acompañarnos. La doctora Arminda Balbuena, estamos muy agradecidos con ella porque ella ha hecho posible este evento. Sin su iniciativa, empuje y generosidad, esto no hubiera sido posible. Muchas gracias, doctora. Y por supuesto a todos ustedes, ¿no? Una tarde lluviosa en la Ciudad de México, y aún así se dieron el tiempo para acompañarnos. Muchas gracias. Decía el gran Víctor Hugo que nada es tan potente como una idea cuyo momento ha llegado, ¿no? Y me parece que es el caso del tema de la posible influencia del dinero del crimen organizado en las campañas electorales en México. Es un tema que ya no podemos aplazar, que tenemos que discutir, reflexionar y debatir con seriedad. No es un tema pasajero, como bien menciona el contador Cristalinas, y justamente con ese objetivo decidimos realizar esta obra. Lo primero, las primeras reacciones de algunos colegas cuando vieron la portada y cuando leyeron el título fue, caray, ¿no? Chacón hizo un libro de denuncia y nos va a decir, ¿no?, dónde está el dinero del crimen en las campañas electorales. Y lamento decepcionarlos, pero yo no soy policía, ¿no? Y tampoco era el objetivo del texto. De hecho, la presencia del crimen organizado en las campañas es algo sumamente difícil de acreditar, y hasta ahora no está acreditado en México. La modalidad de este tipo de financiamiento hace muy complejo acreditarlo en las distintas investigaciones por parte de las autoridades competentes. Generalmente el flujo se desarrolla de estos fondos ilícitos en efectivo, al margen, por supuesto, de los registros contables de los partidos, al margen también de las cuentas bancarias que pudieran ser investigadas por las autoridades que participan en las tareas de blindaje. Ahora bien, el hecho de que no se haya acreditado no significa que no exista, o que la posibilidad de que esté presente no sea cierta. No creo que haya un solo valiente que se atreva a afirmar sin cortapisas que en los últimos comicios no ha habido un peso del crimen organizado canalizado a una campaña electoral. La existencia de un mercado para el intercambio de fondos ilícitos, incluyendo los que provienen del narcotráfico, es inevitable en las condiciones que está viviendo el país. Su existencia puede ser acreditada o supuesta a partir de denuncias y declaraciones ministeriales que se han convertido en algunas ocasiones en escándalos producidos con frecuencia en distintos países. No entraré en detalles, pero en el caso colombiano parece muy paradigmático. En el caso de las investigaciones a los supuestos fondos del narcotráfico a la campaña del expresidente Samper, casos y escándalos similares se han vivido en Bolivia, en Panamá, y bueno, el último escándalo de la actual presidenta de Argentina, ¿no? Una situación que todavía no se ha resuelto y dilucidado,
la maleta con varios millones de dólares de una persona vinculada al crimen organizado y que en las investigaciones se supone que podía haberse utilizado en la campaña presidencial. México constituye un caso paradigmático de estados enfrentados a la amenaza de la intervención económica del crimen organizado en las elecciones. Sin que esto sea una acusación, lo cierto es que nuestros políticos de salud cada vez están más expuestos a los intereses del crimen organizado, quienes han sabido aprovechar el dinamismo político y las circunstancias en que se presenta. El propio presidente de la República en distintos espacios y oportunidades ha reconocido esta posibilidad. Algunas pruebas de que esta situación pudiera estarse presentando las encontramos en investigaciones ministeriales que saltan a la vista de la opinión pública en calidad de escándalos a través de los medios de comunicación, de agencias extranjeras como la DEA, no voy a dar casos específicos, para ahí están en los medios de comunicación, o agencias nacionales, como una investigación llevada a cabo por la CIEDO previo a las elecciones locales de 2007 y principalmente el escándalo de un candidato a gobernador, específicamente en el estado de Quintana Roo, por presuntos vínculos que hasta el momento no han sido acreditados, el proceso aún está en marcha. Además de investigaciones ministeriales, podemos identificar informes de agencias de inteligencia que han sido documentados también en distintos medios de comunicación. Una vez más, agencias internacionales como la CIA y la DEA y agencias locales, instituciones locales como la Procuraduría General de la República, la Sedena o la Secretaría de la Seguridad Federal, que previo a las elecciones federales de 2009 también generaron algunos informes. Y finalmente, además de investigaciones ministeriales, además de documentos de inteligencia, lo que podemos identificar son acusaciones entre los propios políticos, ¿no? Que en las vísperas de las elecciones, generalmente entre ellos suelen realizarse una serie de acusaciones. En la generalidad de los casos, nos encontramos frente a meras suposiciones derivadas de testimonios y acusaciones mediáticas. Un caso muy particular se dio cuando el director de CISEN declaró al Financial Times en el 2008 que no descartaba la posibilidad de que dinero proveniente de la droga estuviera involucrado en las campañas del 2009. Obligado a responder el funcionario a una petición de información hecha por un ciudadano a través del IFAI, confirmó que sus suposiciones se basaban en notas periodísticas y en dichos de los propios políticos, ¿no? El funcionario retomó para elaborar su hipótesis un artículo de la revista Letras Libres y reportajes de la revista Contralínea y uno más en el periódico La Crónica, ¿no? Muy bien, a pesar pues de la carencia contundentes de pruebas plenas, de evidencias plenas, lo que es un hecho es que los elementos constituyentes del mercado del financiamiento ilegal de las campañas electorales están presentes en México. Siguiendo a Helmke y Levinsky, que son quienes mejor han desarrollado el tema, la emergencia de instituciones informales obedece a tres aspectos fundamentales, como son la oferta, la demanda y la credibilidad de los compromisos que soportan el intercambio mercantil. Sin la oferta, sin la demanda y sin garantías de cumplimiento, simplemente el mercado del financiamiento ilegal no sería posible. Y en México, que es la parte medular del trabajo, están presentes los tres factores. La demanda, bueno, en la actual coyuntura de las campañas se demandan importantes y crecientes cantidades de recursos. De tal suerte que las últimas campañas, cada nueva campaña se rompe el récord de gasto, ¿no? Esto a pesar de las últimas reformas, y no es un fenómeno privativo de México. En los Estados Unidos, el récord histórico en la campaña presidencial del presidente Obama,
y también en democracias latinoamericanas como en Costa Rica. En la última elección se gastó una cantidad impresionante de dinero. En México se ha documentado lo que se gastó, lo que costaron en cuanto a financiamiento público las campañas de 2006, las más caras de la historia. Lo que es un hecho es que en la medida en que nuestras elecciones cada vez son más competidas y que los políticos tienen el interés de tomar ventaja o de adelantar con mucho tiempo de anticipación su proselitismo en aras de obtener una candidatura, tienen el incentivo de demandar fondos. Uno de los principales disparadores del gasto es la televisión, ¿no? Por el impacto que este tiene. Justamente el gasto millonario en televisión en la elección del 2006 generó distintas reflexiones que derivaron en la reforma constitucional de 2007. La reforma tuvo como objetivo reducir el incentivo de este disparador del gasto a través de la provisión de contratación de publicidad en radio y televisión, y reduciendo también los plazos para realizar las campañas y regulando las precampañas, ¿no? Entre menos duren estos procesos, en teoría tendrán menos incentivos los políticos por demandar gastos. Sin embargo, lo que observamos, la experiencia, lo que observamos en el proceso electoral federal de 2009 es que se mantuvieron negociaciones de los partidos políticos, de los candidatos con empresas de radio y televisión, pero ahora sin reportarlo a la autoridad electoral, ¿no? Se generó una especie de mercado negro, en el mejor de los casos, ¿no? Como bien menciona Aguilar Camín, pasamos del reino de la publicidad política abierta al reino de la publicidad política subrepticia, que ha desarrollado sus propios mecanismos y precios de mercado informal. La publicidad disfrazada de información que era legal y fiscalizable empezó a contratarse al margen de la ley y estuvo a la vista de todos en el proceso federal del 2009. Los políticos se volcaron a buscar convenios debajo de la mesa, soterrados, para aparecer en espacios mediáticos, trátese de noticiarios, programas de entretenimiento, y ganar con ello mayor presencia en la sociedad. Desde que se aprobó la reforma del 2007, todos hemos sido espectadores de que hay gobernantes locales que con enorme frecuencia, prácticamente a diario, aparecen en medios a horario de máxima audiencia sin que la actividad realizada merite tal cobertura. Informes de autoridades difundiéndose en todo el país y no en su ámbito de gobierno, ¿no? Entonces, realmente la relación comercial entre los políticos y la televisión no desapareció. El mercado del financiamiento ilegal siguió fluyendo y ante ello estamos obligados a responder. O las medidas para disminuir el costo de las campañas no fueron suficientes, o simplemente se trata de una tarea harto complicada, por no decir imposible. El mercado de la financiación ilegal es inevitable en una democracia. A pesar de que se establezcan controles a los disparadores de gasto, la amenaza de su presencia siempre estará latente. Resulta imposible que en una democracia donde hay una competencia libre por el poder político no exista una fuerte demanda de recursos. Pensar lo contrario sería ingenuo o tendiente a favorecer procesos controlados, pues en la medida en que se intenta que no haya recursos en las campañas, se termina favoreciendo a las élites que ostentan el poder en detrimento de las minorías y las oposiciones, en general afectando la competencia democrática. Entonces, hay elementos para suponer que la demanda de fondos está vigente. Otro aspecto que contribuye enormemente a la demanda de recursos y que no fue atajado en la reforma de 2007, lo constituye la necesidad de invertir cantidades millonarias en la movilización de electores indecisos y abstencionistas el día de la jornada electoral, lo que podría suponer que una buena oferta de los delincuentes que pretenden influir en las decisiones públicas por medio de financiar campañas. Un estudio de la Universidad de Notre Dame sugiere que el 38% de los votantes mexicanos recibieron algún regalo o favor a cambio del voto en la elección del 2009. La cifra más alta del estudio, que incluyó a países como Nicaragua, Bolivia, Uruguay
y Honduras. Se trata de una actividad que no es ética, tampoco ilícita, pero que a pesar de ello suele relacionarse e implicar una enorme cantidad de recursos. La estrategia ha sido incorporada a los repertorios estratégicos de todos los partidos políticos, los cuales echan mano de ella en cuanto tienen recursos para aplicarla. Todos los partidos se dedican a repartir materiales, despensas y dinero durante la campaña electoral, y el día de las elecciones trasladan votantes a las casillas electorales que han sido beneficiados con estas prebendas. La necesidad de invertir en esta actividad obedece a que se ha convertido en una pauta cultural, sobre todo en zonas rurales o marginadas. Esto a pesar de que se han dado avances importantes en materia de cultura democrática. Es decir, hoy día la clase más necesitada del país valoran más sus derechos políticos, según distintos estudios que se han realizado. Sin embargo, subsisten individuos y comunidades que exigen que los políticos les den algo a cambio de su voto. Bien. En resumen, la competitividad obliga a los políticos a demandar mayores recursos, principalmente para invertirlos en estrategias publicitarias y de movilización de electores. Y lo que es interesante es que esta demanda persiste a pesar de que el financiamiento público que reciben los partidos en México es millonario, de los más altos del mundo. México es un ejemplo de que los modelos que privilegian el financiamiento público no evitan que el financiamiento privado siga siendo el motor de las campañas. La capacidad de gasto conspicuo de los partidos no tiene límites, por lo que los fondos públicos parece que nunca son suficientes. Entonces, están presentes los elementos estructurales de la demanda de fondos y también están presentes en México los elementos estructurales de la oferta. El narcotráfico constituye una realidad con la cual millones de mexicanos debemos lidiar cotidianamente. Lamentablemente su existencia no puede ponerse en tela de duda, pues los constantes homicidios, enfrentamientos y actos delincuenciales así lo demuestran. Tan es así que el propio presidente de la República ha centrado sus esfuerzos y programas al combate de esta realidad. El crimen organizado tiene muchas razones para ofertar fondos a una campaña. Esto es importante. A pesar de la demanda, si no hay oferta, entonces los actores no invertirían en la política. El crimen organizado, vaya que tiene dinero para invertir. La producción, distribución y consumo de drogas a nivel mundial representa, según la ONU, por lo menos un movimiento anual de 500,000 millones de dólares, de los cuales el 2.6%, es decir, 13,000 millones de dólares, corresponden a las organizaciones criminales mexicanas. Es evidente que estos grupos desean acceder a los servicios del gobierno, sobre todo a partir de que han modificado su estrategia o su dinámica de trabajo. Han pasado de meros traficantes de drogas a la distribución y el narcomenudeo, lo cual les genera incentivos para cooptar y controlar a las autoridades de sus territorios, principalmente a las municipales. Resulta pues que la política, el poder, el control, la decisión, resulta atractivo para quienes buscan protección o impunidad desde el poder mismo, de tal suerte que la participación del narcotráfico en la vida política de un Estado no es casual. Generalmente participan e intervienen o tienen el incentivo de intervenir porque buscan apoyo sin preferencias partidistas para mantener su negocio. Y la oferta de fondos se presenta aun y cuando el crimen organizado ha demostrado que tiene la capacidad de hacer valer sus intereses por la vía de la violencia. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la oferta se mantiene porque las bandas buscan privilegiar acuerdos sin compromisos, pues la vía armada les representa mayores riesgos y dinero. Las condiciones para la oferta de estos grupos de fondos a las campañas electorales se mantiene en buena medida porque se ha avanzado muy poco en México en el combate al patrimonio de la delincuencia organizada. Esto a pesar de que desde hace ya un buen tiempo está aprobada la ley de extinción de dominio. Está presente la demanda, está presente la oferta y también están presentes las garantías de cumplimiento. Si no
existiera la seguridad de que las partes van a cumplir con lo convenido, entonces no se invertiría en este mercado. El crimen organizado ofrece dinero porque sabe que los políticos les van a cumplir, aun y cuando esos contratos son ilegales. Primeramente porque los políticos tienen el interés de continuar su carrera y saben que seguirán demandando fondos, entonces se sienten obligados a cumplirle a sus patrocinadores. Y por supuesto, la amenaza también que llevan a cabo estas bandas de manera violenta contribuye a que se generen estas garantías de cumplimiento. El mercado está presente y es obligación del Estado mexicano combatir su ilegalidad. El Estado mexicano, a través de distintas dependencias responsables de la seguridad, tiene la obligación de investigar y perseguir el patrimonio de la delincuencia organizada y de prevenir que éste llegue a las campañas electorales. Derivado de esta responsabilidad, el gobierno mexicano ha venido generando una serie de políticas criminales a través de diversas dependencias en los últimos años. Se encuentran con instituciones competentes para realizar esta tarea, como la Policía Federal Preventiva, la Agencia Federal de Investigación, la CIEDO, el CISEN, ahora las Fuerzas Armadas, y en el caso de la investigación del patrimonio de estos grupos, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que colabora y tiene el apoyo de la Comisión Nacional Bancaria y Valores, del Sistema de Administración Tributaria, de los registros públicos de la propiedad y de agencias internacionales. Sin embargo, a pesar pues de que se ha montado toda esta política criminal, hay elementos para suponer, por un lado, que el crimen está financiando campañas, porque los elementos estructurales del mercado están presentes en México, y por otro, que las autoridades competentes han carecido de las debidas estrategias para acreditar ese flujo. A pesar de esta política criminal, las sospechas de ingreso de dineros ilícitos a las campañas se han disparado en las últimas elecciones, al grado que las elecciones federales de 2009 y las locales de 2010 se desarrollaron bajo este riesgo latente en muchas zonas del territorio nacional. El Estado pues debe hacer su trabajo, es su responsabilidad. Sin embargo, como ya lo reconocí el consejero Valdés, la institución responsable de velar por la transparencia y la equidad de las campañas no puede permanecer al margen ante la posibilidad de que esos fondos contaminen las campañas políticas. Estos órganos electorales presentan ciertas ventajas de eficiencia y credibilidad por su naturaleza administrativa y autónoma. Al respecto, resulta evidente que el esquema de control que realizan los órganos electorales, tanto a nivel federal como en los estados, debe ser fortalecido. Ya se ha mencionado que se logró un avance importante con la reforma del 2007, principalmente con la creación de la unidad técnica, y que los secretos bancarios, fiduciarios y fiscales ya no sean oponibles. Sin embargo, resulta obvio que también es insuficiente. Durante y posteriormente el desarrollo de las campañas en 2009 se mantuvo la suposición de que el riesgo no estaba siendo suficientemente atacado. Por lo tanto, el principal desafío que tiene la autoridad electoral en cuanto al fortalecimiento de su tarea de fiscalización va en el sentido de fiscalizar esos fondos que no se reportan, que no ingresan a cuentas bancarias, que no están presentes en los informes que presentan los partidos políticos al IFE o a los órganos electorales, y que generalmente esos recursos no dejan rastro y van al mercado negro de la publicidad o a la compra y movilización de electores. La reorientación de la fiscalización pues a la investigación del gasto es fundamental. No entraré en detalles porque ya tanto el contador Cristalinas como el doctor Valdés han puntualizado cuáles son esos elementos que se requieren para fortalecer la fiscalización. Diría simplemente que el fortalecimiento de la fiscalización no debe quedarse, el fortalecimiento de las condiciones de eficacia para que la fiscalización sea eficiente debe extenderse a generar las condiciones para que las sanciones puedan ser aplicadas. En México tal parece que se tienen controles que no controlan, prohibiciones que no se acatan y sanciones que no se aplican.
Entre las razones de esta falta de aplicación de las penas podemos citar la falta de sanciones creíbles y oportunas, así como la falta de independencia de determinados órganos electorales respecto del gobierno o de los partidos políticos. Se requieren sanciones eficientes para presionar que estos gastos sean reportados a futuro. Una de las razones que más afectan a las condiciones de eficacia de las reglas en México obedece a la lógica de la autoridad electoral, que resulta contradictoria con la naturaleza sancionatoria. Es de sobra conocido que en México la autoridad administrativa electoral, además de organizar comicios, es garante del cumplimiento de la ley. Para fortalecer la eficacia del modelo de control es conveniente especializar la tarea de fiscalización, como ya se ha comentado. Y por eso la reforma del 2007 tuvo el acierto en reconocer constitucionalmente la autonomía de la unidad de fiscalización. Sin embargo, constantemente vemos que al parecer algunos consejeros no han entendido el sentido de esta reforma y han buscado, por la vía reglamentaria, seguir involucrados en los procedimientos de fiscalización. Hay que respetar la naturaleza técnica y la autonomía de esta unidad. Muchas de las acciones que están contempladas en el libro ya fueron retomadas por la unidad, algunas se han aplicado y otras sumamente importantes y trascendentes se encuentran en la propuesta de reforma al reglamento de fiscalización, que lamentablemente el día de ayer no pudo ser discutida y aprobada. Pero es importante que se aprueben. El manoseo que pudiera presentarse en relación a las reformas a este reglamento no es un buen indicador de cara a la confiabilidad del blindaje del proceso electoral 2012. La petición de consensuar o de cabildear estas propuestas de reforma son importantes, pero no se puede llegar al extremo de armar un reglamento a modo de los partidos políticos. Y ello no puede ser, la exigencia de generar consensos no puede ser un pretexto para que no se discuta y para que no se aprueben estas reformas sumamente importantes. La reforma de 2007 buscó especializar la fiscalización, convertirla en lo que debe ser una actividad meramente técnica. De lo contrario, corremos el riesgo de desvirtuar la reforma y la propia fiscalización que realiza esta autoridad. Thomas Darmstadt nos recuerda, con esto termino, que el consenso en una democracia no siempre equivale a eficacia, pero como el consenso es una de las palabras benditas del buenismo, no hay Dios que se atreva a decir que los sinónimos del consenso no son acuerdo, bondad y eficacia. Puede ser justo lo contrario. Puede suceder incluso que la invocación al consenso sea la mejor excusa para no hacer nada, o que la exigencia del consenso se convierta en una traba antidemocrática. Esta es la trampa del consenso, una trampa cuando se trata de cambalaches impuestos por lo políticamente correcto o por conveniencias vacías que terminan impidiendo las políticas eficaces. Si se aceptan las componendas dando más importancia a la cáscara que al huevo, el consenso se convierte, y vuelvo aquí al profesor alemán Darmstadt, en una forma carísima de organizar la irresponsabilidad. La noción de consenso insertada rutinariamente en el imaginario, pero también en la praxis de gran parte de los estados modernos, ha llegado a poner las instituciones en situaciones muy comprometidas, materialmente entre la espada y la pared. A pesar que la búsqueda del consenso suele ser atractiva, en ocasiones puede generar bloqueo y quiebre. Por todas estas razones, decimos que el consenso se puede lograr a veces, otras veces no, y que eso no está mal. No está mal que eso sea así, es natural en algunas situaciones. En este caso, resulta pertinente respetar la naturaleza técnica de la fiscalización y no torpedear las propuestas de reforma que se han propuesto, de no privilegiar la naturaleza de técnica de este ejercicio. Correremos el riesgo que los comicios del próximo año se desarrollen bajo la amenaza a la transparencia
y la equidad que debe prevalecer en todo proceso electoral democrático. Muchas gracias. De esta forma damos por terminado este evento. Muchas gracias nuevamente a la y los integrantes de la mesa y a todas y todos ustedes por su amable atención. Buenas tardes.